en esta noche. Le damos gracias al Señor que nos permite reunirnos, ¿verdad?, para estudiar su poderosa palabra, que nos hace, de según la misma escritura, sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Acuérdense que durante estas semanas hemos estado aprendiendo varias cosas. Hemos hablado acerca del Dios eterno, del Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Un momentito, están ahí con el... ¿Qué me dice? No se escucha. Tiene que ser en... También sobre la sabiduría de Jesús. Primero hablamos sobre la sabiduría de Dios, luego hablamos de la sabiduría del mundo, que estuvo, yo creo que esa clase estuvo bien poderosa, la sabiduría del mundo. Y hoy sobre la sabiduría de Jesús, y estamos tocando Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 31. El versículo clave que vamos a estar tocando hoy es el versículo 30. Pero especialmente vamos a dar mucha atención a la palabra sabiduría. Voy a leer ese texto en varios, ¿cómo se dice? En varios versiones de la Biblia. ¿La tenemos? Ustedes me avisan. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios se encuentra después del libro de Romanos. Hemos leído la primera parte donde dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, estos a nosotros es el poder de Dios. Luego hablamos acerca de cómo Dios destruye la sabiduría de los sabios y de este mundo, y que decide que el mundo en su sabiduría no le conozca a Él. Dios decidió que la manera de conocerlo a Él nunca va a ser a través de la sabiduría del mundo. Y esto enloquece y ridiculiza la sabiduría ¿de quién? Del mundo. Y hoy estamos hablando acerca de la sabiduría de Jesús. Y en el versículo 30 la Escritura dice en la versión Reina Valera, mas por Él, hablando de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién estás tú en Cristo Jesús? Por Dios. ¿Y qué se hace Cristo para nosotros? Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La palabra de Dios para todo en este versículo dice, por medio de Él ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Por medio de Cristo, Dios nos aprueba y nos libra del pecado y nos santifica. Cuando dice aprueba es justificación. ¿Ve? La versión textual, una versión que se llama BTX, algunos hermanos aquí que cogieron que tomaron el curso con Marrero, ¿se acuerda? Compraron esa Biblia, el curso de hermenéutica y homilética. Compraron esa Biblia. Y dice ese texto, pero de Él proviene lo que sois en Jesús, el Mesías, la cual por parte de Dios nos ha sido hecho sabiduría. Y sigue justicia, santificación y redención. Y la última versión que leo esta noche, que va a traer un poco más claridad, es la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice esta versión de ese texto.
Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Así que nosotros estamos conectados ¿con quién? Con Jesucristo. Lo que le pasa a Él, nos pasa a nosotros. Lo que gana Él, lo gana ¿para quién? Para nosotros. Lo que Él obtiene y Él es, Él lo derrama sobre nosotros. Dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios. Nos hizo puros y santos y nos libera del pecado. Amén. Soberano Dios, te doy gracias. Que tu bendición, Señor, ilumine nuestras mentes para comprender lo que tu palabra tiene para nosotros. Y la primera pregunta, cuando vemos este texto, que nos debemos hacer es, ¿dónde comienza la vida de fe? ¿Dónde comienza la vida de fe? ¿Alguna vez usted se ha preguntado dónde comienza la vida de fe? No estoy hablando de la salvación per se, de cuando usted es convertido por Dios y el Espíritu antes de que usted le confiese. ¿Ve? ¿Dónde comienza la vida de usted caminar por fe? Primero comienza con un reconocimiento, con una confesión. Dios lo primero que nos manda es a confesarlo. La vida cristiana es una vida de confesión, es una vida de convicción, es una vida donde continuamente con nuestras actitudes, pensamientos y obras y con nuestras palabras confesamos en aquel a quien creemos. Así que la vida de fe comienza con una confesión de que, ¿qué es lo que tenemos que confesar? Que estamos quebrados. Lo primero que una persona que cree reconoce es que está quebrado, que está en bancarrota, que si va a obtener algo de Dios no lo va a poder lograr por sus propios recursos, que en el cielo él no tiene el crédito necesario, que necesita ayuda. Tiene que reconocerse como un mendigo o un mendigo. Tenemos que reconocer lo que somos. El problema es que nosotros muchas veces no creemos eso. Creemos que somos suficientes. Aún antes de ser cristianos lo creemos y aún siendo cristianos muchas veces tenemos dudas al respecto. Pero lo primero que usted y yo tenemos que confesar es que estamos en bancarrota espiritual. La Biblia inclusive dice, bienaventurados los pobres ¿de qué? De espíritu. ¿Y qué es un pobre de espíritu? Alguien que reconoce que por sí mismo está como quebrado y en bancarrota. Así que para aceptar a nuestro Salvador, lo primero que usted y yo necesitamos es reconocer nuestra necesidad. Grabe eso en su mente. Para aceptar a su Salvador, lo primero que usted y yo debemos necesitar o reconocer es que tenemos una necesidad profunda de Dios. Tenemos una distancia infranqueable para conectarnos con Dios. Hay demasiada distancia entre Dios y nosotros y no podemos alcanzar la gloria de Dios. Todas las demás religiones del mundo son el hombre en su orgullo creyendo que puede alcanzar la gloria de Dios. En el mundo solamente existen dos clases de religiones, la religión de obras y la religión de gracia. La de obra es aquella que trata de hacer actos de bondad para alcanzar la gloria y ser declarado santo. Todas las religiones del mundo van en esa dirección, excepto una. Aquella que te dice que tú no has podido alcanzar la gloria de Dios, ni podrás hacerlo en tus términos. Que lo único que puedes hacer es declarar tu necesidad. No podemos tener tú y yo justicia si primero no negamos nuestra justicia. Escuche bien, usted y yo no podemos tener jamás, podremos tener la justicia de Dios si primero no negamos, si primero no negamos nuestra propia justicia. Tenemos que negar nuestra propia justicia.
La Biblia habla de los fariseos, que desecharon la justicia ¿de quién? De Dios. ¿Y qué procuraron establecer? Su propia justicia. ¿Y qué fue lo que no alcanzaron? La justicia de Dios. Así que usted y yo tenemos justicia solo si aprendemos a negar nuestra propia justicia. Primera de Juan dice algo así, capítulo 1, versículo 8, nos enseña que si nosotros nos reconocemos que hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. El problema es que cuando nosotros nos declaramos a nosotros mismos justos, estamos diciendo que nosotros tenemos la verdad y que el testimonio que Dios da acerca de nosotros es una mentira. Dios dice que tú y yo hemos pecado y que necesitamos salvación, que necesitamos perdón y arrepentimiento. Y por eso lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos, ¿ve? Y negar nuestra propia justicia. Mire, no podemos tampoco tener santidad si no confesamos nuestros pecados. Escuche lo siguiente, así como no podemos tener justicia si no negamos nuestra propia justicia, tampoco vamos a tener santidad si no confesamos nuestros propios pecados. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Biblia que Dios va a hacer? Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que esa limpieza constituye ¿qué? La santidad. Sin confesión y reconocimiento del pecado no hay limpieza. Sin limpieza, la santidad no existe. La santidad es una separación para hacer ¿qué? Santo. Y en ese camino primero tienes que, para comenzar, ser limpiado por Él. Lo próximo, no podemos recibir redención. Acuérdense que son los términos del versículo 30. No podemos recibir redención. La palabra redención significa rescate, liberación. Y es la palabra que se usaba para cuando se compraba un esclavo y se le liberaba. No podemos ser libres sin admitir primeramente nuestra esclavitud. ¿Alguna vez usted ha admitido que es esclavo de algo? ¿Usted ha confesado sus pecados? ¿Usted está negando su justicia propia o usted se cree que es buena gente? Vaya conmigo a Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Dice la palabra de Dios: el que encubre su pecado no prosperará. ¿Ve? Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí no está diciendo que habrá obras buenas para balancearla con obras malas. Eso no funciona. Cuando tú vas a una corte, se te juzga por lo malo que hiciste, no por lo bueno que hiciste. Las cortes no son días de logro ni noches de logro. Son lugares donde se acusa al que ha transgredido ¿qué? La ley. Y aquí vemos en la Escritura que tenemos que reconocer que no hay justicia en nosotros mismos. Tenemos que reconocer que hemos pecado. Y tenemos que reconocer que hemos vivido en esclavitud del pecado. Solo cuando reconocemos nuestra condición y lo confesamos, la Biblia nos promete entonces prosperar. Nos promete libertad, redención. Nos promete santidad por la obra del Espíritu Santo. Y nos promete justicia por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Así que la fe cristiana es una fe confesional. Si confesamos, ¿ves? Y si confesamos que Él es Señor. Siempre tiene que ver con lo que confesamos. Pero eso hay que creerlo. Ahora,
según la Escritura, usted y yo estamos en bancarrota ante Él y somos insensatos si no sabemos esto. Usted y yo somos insensatos si no sabemos que estamos en bancarrota. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 3. ¿Conocen esa palabra que el Señor le dio a la iglesia en la Odisea? Apocalipsis capítulo 3. Es un mensaje que Dios le da a los impíos. ¿Para quién es el mensaje? Para la iglesia en la Odisea. Esa iglesia en la Odisea, estamos en los versículos 17 en adelante, pero voy a leer desde el 14 para que tengan una idea. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Fíjense que ¿quién está hablando? Jesucristo. ¿Él está diciendo una mentira? No, él está diciendo la verdad, porque él se llama a sí mismo el testigo ¿qué? El fiel y verdadero. Y también se llama a sí mismo el sí de Dios, el amén. O sea, lo que él dice que es como es. Lo que él dice que no es, no es. Entonces continúa diciendo: yo conozco tus obras. Dios está hablándole a la iglesia que muchas veces se encubre, que no confiesa, y le dice: yo conozco tus obras. Tú no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. De eso yo he hablado en otras ocasiones, no es lo que voy a hablar hoy. Voy a hablar del versículo 17. Salte al 17. Pero tú dices, mira cómo nos vemos muchas veces: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tenga necesidad. Mira cómo esa iglesia habla. ¿Estaban reconociendo que estaban en bancarrota espiritual? No. Se creían que eran ricos, que no tenían necesidad de nada. ¿Ve? Y de momento el Señor les explota la burbuja y le dice: y no sabes que tú eres un desventurado. Tú eres miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué tal esas palabras de motivación para la iglesia? ¿Esas palabras se conforman a la predicación de la gente ahora? No, porque la gente ahora son unos mentirosos y no hablan de parte de Dios. Cuando Jesús mira, Él dice verdades y las canta como las ve, porque Él no se presenta a la iglesia como un lacayo ni como un siervo, sino como un Señor, como el testigo fiel y verdadero. Y Él está mirando a la iglesia. Y también, amigo que me escuchas por las redes, si tú no conoces a Cristo, te está mirando a ti. Porque tal vez tú piensas que no necesitas a Dios, porque tienes material en el banco, o porque tienes una buena casa o un carro, o tienes esposa y familia. Y tal vez crees que estás satisfecho. Pero Dios dice de ti, si tú no lo tienes a Él, esto. Yo quiero que lo escuches. Esto es lo que Dios está diciendo de ti. A tus ojos tú te ves de una manera, pero cuando Dios te mira y tú no estás en Cristo, Él te mira de esta manera. Esto es para todos aquellos que están confiando en sí mismos, ya sea que estén fuera o dentro. Si están dentro de la iglesia, están peor que los que están afuera. Están peor que los que están afuera. Mira esto. Dios dice, o Señor Jesucristo dice: tú eres desventurado, miserable, eres pobre, eres ciego y estás desnudo. Pero Él no lo deja ahí. Él le dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego,
para que seas rico. Y vestimentas blancas para vestirte. ¿Qué representan las vestimentas blancas en la Biblia? ¿La qué? La pureza y la justicia. En la Biblia, las ropas blancas hablan de integridad y de justicia. ¿La justicia de quién? De Jesús. ¿De quién debemos comprar esas cosas? De Jesús. ¿Cómo compramos esas cosas de Jesús? La Biblia dice sin dinero y sin precio. No por tus fuerzas. Es confesándolo. Es creyéndole a Él. Es reconociendo tu necesidad. A Dios le molesta mucho cada vez que nosotros creemos que nosotros podemos. Porque Él sabe muy bien, y tú sabes muy bien, que tú no puedes ni siquiera respirar sin Él. No puedes. Tu corazón no se puede mover sin Él. Las moléculas que te componen no funcionarían sin Él. Pero en nuestro razonamiento el ser humano se cree que puede sin Él. Y aún gente en las iglesias, eso sí que es una cosa ofensiva a Dios. Él dice, compra de mí vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Cómo está el ser humano, aún la persona en la iglesia, si Cristo no es el que lo cubre? Está desnudo, está en vergüenza. Cuando el Señor nos llama a formar parte de la iglesia de su esposa, Él encuentra a su esposa desnuda y en su sangre. Y luego nos viste. Continúa diciéndole, unge tus ojos. Le está diciendo a la iglesia, tú no estás viendo lo que yo estoy viendo. Te conviene ungir tus ojos con colirio para que veas. O sea, la apreciación que tienes de ti mismo no es correcta. En las iglesias ahora vemos a la gente tratando de empoderar a medio mundo. Tanto hombres como mujeres. Y a tratar de levantar el campeón que hay en uno. Y ese es el problema que estamos teniendo. Hay mucha gente arrogante y orgullosa que no reconoce lo que son. El que determina una cosa y otra y el que decide cómo es la cosa realmente no somos nosotros. ¿Quién es? Dios. Así que en este texto se nos está diciendo a nosotros que si queremos tener justicia tenemos que empezar a mirar las cosas como Dios las mira para reconocer la necesidad verdadera y luego ser vestidos con la justicia de otro. Entonces, cuando somos vestidos con la justicia de otro, entonces somos ricos. Entonces ya no andamos en vergüenza. Entonces ahora sí vemos. Ahora, Él les aconseja esto porque Él reprende y castiga a los que ama. Él amaba a la iglesia en la Odisea. Él nos ama a nosotros también. Y cuando Dios nos habla así, es porque Él reprende y castiga a los que ama. Y les muestra dónde se encuentran delante de Él. ¿Qué fue lo que Dios usó para manifestar su justicia? Un evento horrible. Un evento horripilante. Pero un evento también hermoso. No por cómo se veía, sino por lo que representaba. ¿Qué estoy diciendo? La belleza de la cruz es su fealdad. La belleza de la cruz es su fealdad. Dios nunca tuvo en su mente dejarnos una religión estética. ¿Saben lo que significa la palabra estética? ¿Cómo? De apariencias, de hermosura. Algo estético es algo para hermosearlo. No, qué bonito es.
Él no nos dejó una religión estética. Para idolatrar. No fue una religión de esfuerzo propio para perfeccionar. Tampoco nos dejó una ley para cumplir y alcanzar. Él sabe que usted y yo no podemos cumplir ¿qué? Toda la ley. Que no podemos alcanzar la gloria de Dios. Él no los está diciendo. Así que nuestra religión, en otras palabras, lo que nos une a Dios, no tiene que ver entonces con lo que usted y yo podemos lograr si perfeccionarnos en la ley nosotros mismos. Tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz. Y lo que ocurrió en la cruz no era nada de hermoso. Si nosotros vamos a Gálatas 2:16, voy a estar leyendo unos versículos desde Gálatas 2:16 hasta Gálatas 3:21, poco a poco, brincando versículos. Pero si usted me acompaña, vamos a ver ciertos versículos para que usted pueda ver esto por sí mismo. En Gálatas, comencemos con Gálatas 2:16 y luego saltamos al 2:21. El 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ¿ve? Eso es algo que tenemos que entender. En la sabiduría de Dios, Cristo se convirtió en nuestra sabiduría, en nuestra justificación, santificación y redención. Pero dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, Cristo se vuelve ¿qué? Nuestra justificación. No nuestro obrar. Nuestro obrar no nos ganará la justificación. Pero si vamos al 21, mira el versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Lo que está diciendo el apóstol. Si tú procuras alcanzar la gracia o unirte a Dios por tus propios esfuerzos a través de la ley, tú has desechado la justicia de Dios. Tú has desechado a Cristo. ¿Vieron? Pero si continuamos más adelante en el capítulo 3, versículo 11, vaya conmigo al capítulo 3, versículo 11 de ese mismo Gálatas. Nos dice por qué. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. A través de las edades la justicia siempre ha sido por medio de ¿qué? De la fe, de creer, reconocer nuestra necesidad y creer en aquel que puede cubrir nuestra necesidad. El ser humano siempre ha querido cubrir sus vergüenzas como Adán y Eva con las hojas de higuera. Pero Dios ha dicho, nunca serás tú el que te cubrirá. Así que Él mismo sacrificó un animal y cubrió a Adán y a Eva. Desde entonces Dios ha estado haciendo lo mismo. Todos los ritos que le dieron a los judíos tienen que ver con Dios cubriéndonos a nosotros. Y son una evidencia de que el hombre continuamente peca. Y por eso había tantos sacrificios hasta que vino Cristo. Luego en el versículo 13 de ese mismo capítulo, mire lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Todo tiene que ver con la fe, aun lo que Cristo hizo. Luego, en el versículo 21 de ese mismo capítulo, mire lo que dice.
Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. El apóstol responde, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Así que, en la sabiduría de Dios, Él nos muestra su justicia de una manera estéticamente no muy bella, pero al mismo tiempo emocional y espiritualmente hermosa, porque muestra el sacrificio, la disposición de Dios a cubrirnos. Él nos liberó completamente, haciendo todo Él mismo. ¿Sabe en qué está mi confianza de llegar un día y estar con Él? ¿Cuál es mi confianza para estar con Él? ¿Mi propia justicia? ¿Mi capacidad de santidad? ¿Mis poderes para romper cadenas? La verdad es que yo no puedo romper las cadenas mías. No estoy capacitado para caminar en santidad aparte de Dios y su Espíritu. Y mucho menos puedo hacer que yo mismo esté en una correcta relación con Dios por mí mismo. Porque yo tengo un problema profundo. Pero Dios ha decidido cubrir ese problema con su amor. Porque el amor cubre multitud de pecados. Mire, amado, la forma de llegar a ser piadosos entonces, según la Biblia, ¿cuál es? Declarando nuestra impiedad. ¿Qué fue lo que dijo Isaías? Yo soy inmundo. ¿Y qué hizo Dios? Mandó a alguien con carbones y lo purificó. En este tiempo es lo mismo. Señor, yo he pecado como el publicano. Sé propicio a mí, pecador. ¿Y qué Jesús dice? De cierto te digo que este será justificado antes que el otro. El fariseo en el templo oraba a sí mismo diciendo, yo no soy como este, ni como el otro. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo, y empezó a hablar de todo lo que hacía o dejaba de hacer. Y luego comenzó a compararse con otros como si fueran gusanos de la tierra y él la última Coca-Cola del desierto. Pensando que a Dios le gustaba eso, pero Dios no estaba prestando ni atención a esa oración. De hecho, le era aborrecible esa oración. Y Jesús dijo, les digo que el publicano salió justificado antes que el otro. Y lo vemos a través de la Escritura. ¿Cómo nos acercamos tú y yo a Dios? Tenga cuidado de compararse con su hermano. Señor, por lo menos yo no soy como fulano o fulana. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que la gente que dice yo soy más santo que tú son humo en su furor. Y la dice humo en su furor porque en hebreo la expresión humo en su furor significa ira. Se traduce como ira. Es como si Dios estuviera botando humo por las narices. Es como si fuera un dragón. Dios diciendo, esto me revienta. Entonces vemos esto. Así que la manera de ser piadosos es declarando nuestra impiedad y echando el precio sobre otro, porque Él es el que justifica al impío. ¿A quién justifica Dios? Al impío. Mírate esto, tú vas a una corte para justificar ¿a quién? ¿Para qué nosotros vamos a la corte? Para condenar al impío, ¿verdad que sí? ¿Cierto? Cuando nosotros vamos a una corte, el propósito es condenar al impío y sacar y absolver al justo. ¿Pero qué dice de Dios? Él justifica al impío, pero no a cualquier impío. ¿A quién?
Al impío que confiesa su impiedad, su necesidad, su bancarrota. De ese es el impío que Dios justifica. El que reconoce su necesidad. Ahora, estamos descubriendo que la forma de llegar a ser puros no es nosotros por nuestra fuerza ser puros, sino es declarando nuestra impureza. Contra ti, solo he pecado. ¿Tú quieres ser puro? ¿Quieres ser purificado? Declara la realidad sobre tu vida. Debemos rogar por el corazón y la mente de otro. ¿Sabías? Para ser puro y para ser justo, como tú no lo eres en ti mismo, entonces debes rogar que se te dé un corazón y que se te dé la mente de otro. Ezequiel 36:26. ¿Qué dice? ¿Quién me lo puede leer? ¿Me lo puede leer, Junior? Ezequiel 36:26. Mira qué dice Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La Biblia dice que para tú y yo ser justos, entonces tenemos que renegar de nuestro propio corazón y aborrecerlo. Porque ese corazón nos es contrario. Ese corazón nos condena. Ese corazón está endurecido. Ese corazón no se quiere someter. No quiere ser moldeado. Ese corazón se rebela. Así es nuestro corazón. El problema es que no lo creemos. ¿Sabe por qué no queremos a Cristo muchas veces? Porque nuestras obras son malas y nos gustan nuestras obras. Nos gusta reaccionar como reaccionamos, hacer lo que queremos hacer, pensar de la manera, nos gusta. Pero entonces el Señor te dice, así no va a funcionar nunca. En ese momento estamos desechando a Dios y deseando que sea nosotros lo que gobierne. Y Dios nos manda entonces a rogar, nos manda a pedir por un corazón y por la mente de otro. Cuando digo rogar, me refiero a reconocer todo aquello que por gracia se nos da. Tú comienzas a rogar, Señor, hay cosas en mí que me están llevando al hoyo y que me van a llevar a un hoyo más profundo que el mismísimo infierno. Hay cosas en mí que no me dejan pegarme a ti. Necesito un corazón nuevo porque este que tengo me está destruyendo. Dios no viene a mejorar el corazón de nadie. Él nunca ha tenido el plan de hacer tu corazón mejor. Su plan es otro. Su plan es darte otro corazón y una nueva mente. Para que tengas una nueva manera de ver y un nuevo sentimiento. Así que, según la Biblia, la manera de vivir no es buscar la vida, es morir. Para el cristiano, la manera de vivir no es buscando la vida suya en este mundo, sino muriendo en su vida en este mundo para que otro viva su vida en nosotros, en nuestro lugar. ¿Vieron lo que es la justicia? Cuando Cristo se hace nuestra justicia, es porque nosotros somos sacados de en medio
Y Él comienza a vivir su vida y la manera justa de Él en nosotros. Él nos remueve, pero también comienza a actuar en nosotros. Y esa justicia comienza a convertirse también en santificación, porque la santificación es el seguimiento de la justicia. Cuando Cristo te pone en una correcta relación con Dios, también te capacita para vivir en santidad. Muchos piensan que la sabiduría de Dios es hacerse mejores personas. A través de las obras, a través de algún servicio, a través del intelecto, porque piensan, no, si yo conozco esto en mi mente, es suficiente. A través de la filosofía de este mundo, pero ya mencionamos que a Dios le agradó que no fuera a través de la forma en que piensa este mundo. Sin embargo, en su sabiduría, Jesús nunca vino para hacernos mejores. Él vino para eliminar el antiguo ser y para dar vida a algo nuevo. Porque tu corazón antiguo es una obra ¿de quién? Es el resultado de la obra del diablo. ¿Verdad que sí? Nuestro corazón, la humanidad, en su corazón antiguo es el resultado de la obra del diablo. Literalmente toda la humanidad sin Cristo está endiablada. Porque se opone ¿a quién? A Dios. Y Cristo vino a deshacer la obra del diablo. Así que si Él quiere deshacer la obra del diablo en tu corazón, ¿qué tiene que hacer con tu corazón? Me tengo que deshacer de él. Le voy a dar muerte. Y eso es lo que Cristo ha venido a hacer. El problema es que muchos parece que todavía retenemos el corazón antiguo. Pero la manera de no retenerlo es confesarlo, ir a Él, Señor, dame un nuevo corazón. Renueva espíritu recto en mí, decía el salmista. David decía, renueva. Cambia mi mente, le estaba diciendo. Porque del corazón es que vienen los malos pensamientos y toda la guanejería que se nos pega a nosotros. ¿Verdad que sí? Así que necesitamos que el Señor se deshaga de lo que hay en nosotros, porque eso no mejorará. La única manera es que eso muera y sea echado a un lado y que tú recibas algo nuevo. Él vino para eliminar lo antiguo y para darle vida a algo nuevo. Nos aferramos a eso cuando abrazamos la fea y vil cruz. Solamente entonces podemos llegar a lo nuevo. Esto nos deja una lección de sabiduría. Nunca desprecies la apariencia humilde del plan de Dios. Puede verse feo, pero lo que ocurrió en la cruz, por terrible y horripilante que fue algo que nos hace adorarle, porque muestra el profundo amor de Dios. Y su amor es lo más hermoso. Se vuelve algo bello. No te equivoques. Al principio, la cruz no estuvo bañada de oro para adornar los campanarios y muchos cuellos en este tiempo. Al principio fue un lugar de desgracia. La cruz fue el valle de Acor para nuestro Señor Jesucristo. Era el símbolo de la muerte. La cruz era brutal y fea, horrible y vergonzosa. Sin embargo, fue la manera de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Él decretó que su valioso tesoro se vistiera con ropa simple.
Si alguna vez te sientes tentado a evitar el camino poco atractivo que Dios ha planificado, vuelve a la cruz. El plan de Dios no siempre será atractivo ¿a qué? A los ojos. La cruz no es algo atractivo. ¿Quién quiere ser crucificado aquí hoy? Es algo de lo que huimos, pero debemos ser crucificados. Aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Míralo. Mira la cruz como un recordatorio de que los tesoros valiosos muchas veces están en vasijas quebradas. Recuerda eso, tesoros valiosos en vasijas quebradas. Él también haya placer en derramar su excelencia en vasos de barro. Él haya placer en derramar algo glorioso en vasos de barro. Quédate con esto. Vamos a orar. Soberano Dios, te doy gracias y te pido en el nombre de Jesús que tú tomes control de nuestros corazones y nos hagas entender la realidad de tu cruz y lo que significa para nosotros. La realidad de nuestra necesidad y nuestra necesidad de comprar justicia de otro por medio de la fe, por medio de la confesión y del reconocimiento de nuestra incapacidad. Enséñanos a depender por completo de ti. Tú quisiste que el mundo en su sabiduría no te conociera, oh Señor Jesús. Pero agradó al Padre que te pudiésemos conocer por medio de la locura de la predicación y que nos pudiéramos acercar a ti, oh Dios Padre, por medio de la obra de tu Hijo en la cruz. Y esa sabiduría vuelve loco a los gentiles. Es locura para ellos y es tropiezo para los judíos. Pero para los que te hemos creído, hemos reconocido y confesado, tú, oh Señor Jesús, eres nuestra sabiduría. Oh Dios, te damos gracias por Jesús. Amén. Ahora vamos para la tercera parte, la oración. Prepárese, iglesia. Bueno, hermano, Dios les bendiga poderosamente. Esto como que no se oye, no soy yo. En esta noche, aparte del estudio que tuvimos, venimos a algo, y ustedes lo saben, bien importante. Todo es importante cuando nos reunimos, pero en esta noche estamos seguros que los oídos del Señor van a estar bien atentos a nuestras peticiones y a nuestras acciones de gracia. Padre, te adoramos, Señor, y te exaltamos, bendecimos tu nombre. Gracias, Dios, porque tú te haces presente en medio de los hermanos, en medio de la congregación tú estás, Señor. Bendice, Señor, esta palabra. Bendice, Señor, todas las oraciones que en esta noche se han de hacer. Y sé tú, Padre Santo, moviéndote en medio nuestro para la sola gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. En esta noche yo he propuesto en mi corazón, con la gracia de Dios, si el Señor así me lo permite,
a través del mes de marzo que me toca, tratar de hablar de un texto en específico, que gran parte ya el pastor tocó muchas de ellas, pero es que la Biblia es así, la Biblia no se contradice, está completa. Dios nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Un trabalengua, ¿verdad que sí? Nunca, mi hermano, nunca nosotros vamos a añadir a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Ninguno de nosotros. Su obra está completa, Él mismo lo dijo. ¿Qué dijo? Cuando terminó todo, cuando iba a terminar todo, consumado es, ¿verdad que sí? Pero hay una cosa donde sí podemos esforzarnos para vivir de una forma que honre la buena noticia que hemos creído. ¿Cómo podemos esforzarnos? ¿Cómo es eso, Ana? Sencillo, fácil. Sí, muy sencillo. En añadir a nuestra fe virtudes que adornan nuestro caminar con Dios. El ejercicio de añadir virtudes a nuestra fe, dice la palabra, no lo digo yo, es la cura para el ocio, la torpeza, la ceguera, y nos previene de olvidar la obra de Cristo a nuestro favor. Ahora, la pregunta es, ya mismo le voy a decir el texto. La pregunta es, ¿cómo puedo añadir virtudes a mi fe? ¿Saben qué? Esta pregunta es totalmente bíblica. Viene directamente del texto que le voy a leer, donde el apóstol que lo dijo, él nos manda a que así sea. La palabra de esta noche se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. 2 de Pedro 1, 5 al 8. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que leí dice que fue lo mismo que yo le dije al principio. Por eso yo les digo que no es mi palabra. Fíjese que Pedro no está diciendo que fabriques fe por tus fuerzas. La fe ya te fue dada, lo sabemos, nos fue dada la fe por gracia, ¿verdad que sí? Lo que él dice es, hermano, mira, sobre esa fe edifica carácter. Eso es lo que te está diciendo Pedro. Lo que él dice es, grábatelo, sobre esa fe edifica carácter. Y vemos que la lista que él menciona es progresiva. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. No es automático porque él mismo dice, poniendo toda diligencia. Aquí va un mano a mano con el Señor, ¿verdad? Yo voy tomada de la mano del Señor, Él me va diciendo cosas y yo voy haciendo. Ok, vamos a ver. Aquí hay la pregunta, que esta que voy a hacer ahora va a ser para todo el mes, que vuelvo y le digo, con la gracia del Señor, si el Señor me lo permite, quisiera poder que habláramos un poco de eso. Dice, la pregunta es, entonces, ¿cómo añadir virtudes a tu fe? Pero mi hermano, mire, en la práctica. En la práctica. ¿Cómo? Yo voy a decirle unas cuantas a través del mes, pero en el día de hoy solamente voy a decirle una, que es recordando que la fe es el fundamento. No comienzas por la disciplina, comienzas por Cristo. ¿Qué yo digo cuando yo digo que es que no comienzas por la disciplina? Es fácil, porque si fuera por la disciplina, el mensaje sonara de esta manera. Isaías, esfuérzate más, haz más,
compórtate mejor. Eso crea, mi hermano, dos resultados. Si te va bien haciendo lo que le acabé de decir, eso crea orgullo espiritual. Ah, porque yo pude, yo hice y todo me salió chévere. Ahora, si fallas y haciendo todo eso te va mal, eso te va a crear culpa y frustración. Entonces ahí que tú ves muchos de los hermanos que comienzan con una fiebre bien chévere en el Señor y de momento tú los ves caídos porque han tratado de hacer por sus propias fuerzas y así no es que se juega este juego, mi hermano. Lo que Pedro dice es, Pedro no dice, añade virtud a tu esfuerzo. Dice, añade virtud a tu fe. La virtud no nace de tu fuerza de voluntad, nace de una confianza viva en Cristo. La fe produce transformación natural. La disciplina, entonces, es el fruto. ¿Por qué? Porque Cristo es la raíz. ¿Me entendieron? ¿Verdad que sí que me entendieron? Yo sé que sí. Si tú intentas pegarle frutos a un árbol que está muerto, ¿qué va a pasar? ¿Funciona? No, jamás de los jamases. Primero, tú necesitas tener vida, entonces, en el caso de nosotros, cuando alguien realmente se va a ver, cree que Cristo le amó, cree que fue comprado por sangre, cree que pertenece al Señor, entonces comienza a vivir diferente. No para ganar aceptación, sino porque ya fue aceptado. Entonces, no cambiamos para que Cristo nos ame, cambiamos porque Cristo ya nos amó. Cuando nos rendimos ante Él, mi hermano, y nos refugiamos en su obra terminada, que fue lo que estaba explicando el pastor, podemos ser y hacer todo lo que nos manda. Amén. Ok. O podemos decir también que la disciplina cristiana no es un intento de impresionar a Dios, es la respuesta agradecida de alguien que ya fue alcanzado por Él. Y eso es comenzar por Cristo, no por la disciplina, no por lo que voy a hacer, que está establecido que sí hay cosas que se tienen que hacer. La virtud crece cuando tu fe está viva y activa, no tan solo viva, activa. Entonces, ¿qué significa que la fe esté viva y activa? Fe viva no es decir yo creo. ¿Saben qué? Pues la palabra lo dice, que hasta los demonios dicen que creen, ¿verdad que sí? Todos los que estamos aquí, antes de que el Señor llegara a nuestras vidas, también creíamos, oh sí. Si yo iba a buscar un trabajo, yo llegaba a mi casa, si yo creo que ese trabajo me lo van a dar. No teníamos a Cristo, estábamos simplemente creyendo en, yo no sé, ¿verdad? En eso mismo, en lo que estábamos confiando, pero no en lo que verdaderamente se cree. Para que una fe viva es confiar en Cristo cuando el pecado seduce. Eso es fe en la práctica, mi hermano. Una fe viva es recordar el evangelio cuando la culpa acusa. Cuando nosotros hacemos algo que sabemos que no está bien, el Espíritu Santo viene y nos convence de pecado, ¿verdad que sí? Y sentimos culpa, claro, porque para poder arrepentirnos de algo que hicimos mal, tenemos que sentir culpa. Nos arrepentimos y esa culpa no nos tortura. Pero cuando usted ve que la culpa está ahí, darle que darle, y lo tiene, mira, ya en el piso pegado. Usted como creyente lo que tiene que hacer es recordar el evangelio. Sencillo. Por eso les dije ahorita que son pasos fáciles a seguir, en realidad están en la palabra y se supone que nosotros caminemos en ella. Una fe viva es depender del Espíritu cuando la carne quiere dominar. La virtud crece cuando la fe está recordando constantemente quién es Cristo y lo que hizo. No es una disciplina aislada, es disciplina impulsada por amor y confianza.
El Señor llegó a mi vida, el Señor me dio vida, ya yo no estoy muerta. Pues vivo en esa fe y esa fe la pongo en práctica. Todo lo que creo que Él hizo a favor mío, yo camino creyendo eso. Podemos decir entonces que no comienza diciendo voy a ser mejor, comienza diciendo Cristo es suficiente. Y cuando Cristo es tu fundamento, entonces sí luchas, te disciplinas, obedeces, pero no desde la ansiedad, sino desde la fe. No es desde la ansiedad que decíamos, lo que dije ahorita del trabajo, de que voy a conseguir el trabajo, ya llené los papeles, son míos, pero es como que esa ansiedad que le da a uno, porque lo estoy diciendo, pero no lo creo nada. Pero cuando nuestra fe está en el Señor, no es desde la ansiedad que estamos creyendo, mi hermano. Estamos confiados en el Dios Todopoderoso, ¿verdad que sí? En base a esto yo traje 2 motivos de oración, 2. El número 1 es orar para que Cristo sea nuestro fundamento y no nuestro rendimiento. Me explico. Que el Señor nos guarde de basar nuestra vida espiritual en lo que hacemos y no en lo que Él hizo. La tendencia natural de nuestro corazón es medirnos por número 1. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto leemos? ¿Cuánto servimos? Nos medimos ahí. Le hacemos, ok, check. Lo hice, ya, cumplí. Esa es la tendencia natural de nuestro corazón. Ahora, la fe comienza recordando, Cristo ya pagó, Cristo ya cumplió, Cristo ya nos aceptó. Entonces, la oración que vamos a hacer es que el Señor, esta oración yo quiero que la haga Ney. Es que el Señor nos libre del orgullo cuando nos va bien espiritualmente, que nos libre de la culpa que nos paraliza cuando fallamos, que nuestra seguridad esté en la obra de Cristo y no en las cosas que hacemos. ¿Estamos? Amén. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, Padre Santo y Padre Bueno, te damos las gracias, Padre Celestial, por lo bueno que eres, porque siempre estás con nosotros y por tantas bendiciones que nos das día a día. Por eso ahora te pedimos, Padre Celestial, que siempre estés con nosotros, que nos dé sabiduría, Señor, para tenerte siempre a ti en primer lugar, Señor, que no vayamos por el camino, Señor, dependiendo de nosotros mismos, Señor, que siempre, Señor, estemos atentos, Señor, a buscar más de ti, Señor, y a leer tu palabra, Padre Celestial, porque a veces somos olvidadizos, Señor, y hacemos lo que más no nos conviene, Padre Celestial. Te pedimos que nos ayude, Padre Santo, a seguir tus pasos, Señor, que te tengamos siempre primero en todo lo que vamos a hacer. Guíanos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El otro motivo de oración es orar para que nuestra obediencia nazca del amor y no de la presión. Que nuestra disciplina sea respuesta de amor y no intento de ganar al Señor. Recordemos que cuando comenzamos por disciplina sin Cristo, que fue lo que les dije ahorita, se convierte en que la obediencia se vuelva una carga. El servicio se vuelve obligación. La santidad se vuelve apariencia. Pero cuando comenzamos por Cristo, la obediencia fluye de gratitud. La lucha contra el pecado nace de amor. La disciplina se vuelve un medio para disfrutar más a Dios. Vamos entonces a pedirle, Yajaira, al Señor que nos recuerde cada día el Evangelio, que al recordar su gracia, nuestro corazón naturalmente entonces quiere obedecer, que nuestra virtud crezca porque confiamos en Él, no porque intentamos impresionarlo. Esa es la oración. Soberano Dios, hoy nos acercamos a ti, Señor, con corazones agradecidos, porque es un privilegio muy grande ser tu esclavo, Señor. No hay nada mejor que rendirnos a ti. Tú eres nuestro Señor y nosotros somos tus siervos. Esos siervos que te obedecen porque te aman,
que se quedan bajo tu servicio, porque tú eres un amo bueno, porque tú nos muestras amor cada día, Señor, porque tú nos diste la muestra de amor más grande que se puede dar. Tú te entregaste a ti mismo por nosotros, porque tú sigues cuidándonos cada día, porque tú sigues sustentándonos cada día, porque tú sigues perdonándonos cada día, Señor, porque tú sigues haciendo tu obra insistentemente en nuestra vida, Señor, y para nosotros obedecerte no es una carga, para nosotros obedecerte es un deleite. Gracias, Señor, porque esa es nuestra meta. Nosotros jamás podremos impresionarte a ti, pero nosotros sí queremos agradarte con nuestra vida. Nosotros queremos, Señor, ser ese sacrificio vivo que se entrega a ti cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, por tu Espíritu Santo, a tener siempre presente que nosotros no te obedecemos como buscando ganarnos un favor tuyo, sino que te obedecemos porque ya tú nos has dado demasiado, Señor, porque tú nos has dado lo más valioso de ti, que eres tú mismo, Señor. Gracias, Padre, gracias porque nos miraste con gracia y porque cada día nos sigues mirando con gracia a través de tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Bendito Dios. Vamos a pasar a las oraciones personales y las acciones de gracia, pero antes quiero pedirle al Señor que obre en gran manera en todas aquellas personas que han visto todo el culto, tanto el estudio como lo que se habló en estos momentos, y que sea el Espíritu Santo hablando a sus vidas. Y si alguno no te conoce, Señor, que tu luz resplandezca y que lo salve para la gloria de tu nombre. Que esta palabra, Señor, permanezca en nuestros corazones, tanto en los que nos ven por las redes como en los que estamos aquí, y dé fruto, para que poco a poco, Señor, aprendamos a poner en práctica toda tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.